Pues aquí estamos, con un grande de los fogones, con un grande de la paella, como es Juan Carlos Galvis. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿Cuánto tiempo muy bien. y cuántas ganas tenía de que pasaras? Al final has sido aquí, por la Radioneta, por la fábrica de radio, ¿eh? Hombre, la verdad es que me he quedado impresionado cuando he visto toda esta instalación rodante que has montado, y esto es para admirarte y para felicitarte y darte la enhorabuena por lo atrevido y lo valiente y lo lanzado, ¿no? Pues sea, bueno, muy bien. ahí estamos. Se agradece, y además viniendo de una persona como tú, que te admiramos todos por todo el trabajo que estás desempeñando en el mundo del arroz. Bueno, explícanos, venga, rápidamente, ¿por qué está Juan Carlos Galvis aquí en Gastrónoma en esta edición que está, yo creo que reventando, ¿no? Pues la verdad es que ha sido una invitación por parte de un sector que es el de la Comunidad Valenciana, de la red de CDTs y de la Generalitat Valenciana, de turismo, de la Agencia de Turismo, donde atienden distintos tipos de proyectos de promoción de lo que diríamos que es o puede ser la nueva oferta turístico-gastronómica de la Comunidad Valenciana. Muy bien. Entonces, nosotros, Vicente Soriano y yo, hace 2 años tuvimos la idea de convertir lo que era hasta entonces una vivienda en el campo, donde vivía Vicente, bueno, sigue viviendo, pero un día de estos lo echaremos fuera, en un local o un espacio donde poder hacer una serie de acciones totalmente diferentes a lo que existe en el mercado actualmente, ¿no? Una parte de ellas tienen mucho que ver con la recuperación del patrimonio cultural gastronómico de la Comunidad Valenciana. Claro. Concretamente en el hecho que significa ir de paella al campo. Esto es una cosa que se ha ido perdiendo con los años porque ha cambiado la sociedad, la forma de vivir, etcétera. Y entonces, en la actualidad, tener esta oportunidad de poder un grupo de personas un día determinado, después de concertar pues según agendas y tal, pues poder ir ese día por la mañana, visitar el campo que está al lado de la zona donde vamos a hacer la fiesta, donde vamos a cocinar los arroces esos hechos con leña, visitar el campo, coger algunas hortalizas que en ese momento estén en su momento, que después pueden formar parte incluso de las propias paellas que se van a cocinar. Después pasar al otro lado, donde está la alquería, y entonces en esa alquería hemos acondicionado un paellero bastante grande donde poder hacer 5 o 6 paellas a leña, y esto permite que las propias personas que vienen a la fiesta a pasarlo bien puedan incluso hacer ellos sus propias paellas divididos por grupos, ¿no? Entonces, guiados por nosotros, ellos hacen su paella, después pues las probamos, simbólicamente podemos incluso hacer un simulacro de premios, la más buena, la segunda, la tercera. La cuestión es pasarlo muy bien. Exactamente, durante la confección de la paella, pues servimos unos aperitivos, la gente puede estar, la picaeta valenciana de toda la vida, con su algo para beber, después unos entrantes incluso antes de que la paella esté terminada, comemos la paella todos conjuntamente, a continuación pues algo de postre, después el café, la sobremesa, algún dulce para la sobremesa, todo lo que era esa mistaleta. Cuando se iba de paella al campo. Claro. Exactamente eso. Pues oye, qué buena iniciativa, ¿no? Qué buena iniciativa, recuperar. Juan Carlos, yo sé, ahora no quiero, porque yo sé que contigo podríamos hablar largo y tendido, tendríamos horas para esto, y no sé si hacerlo por episodios, porque yo creo que quedaría muy bonito, y a lo mejor, fíjate, esto nos permite incluso irnos a la Albufera a hacerlo, ¿eh? Claro. Y sí que me gustaría algún día de que me hablaras del arroz, porque cada día yo te veo más metido, bueno, lo llevas toda la vida, el arroz llevas toda la vida con él, pero cada día estás estudiándolo más, sigues aprendiendo día a día y sigues compartiendo todas esas riquezas de aprendizaje de cómo manejar el arroz y las variantes del arroz, de todas esas variedades autóctonas que tenemos, la defensa de ellas. Cuéntanos un poquito, resumido. Porque... Sí, pues bueno, la verdad es, en el mundo en este momento podemos hablar así a grosso modo de que tenemos entre 100 y 110.000 variedades de arroz rodando en consumo, dijéramos, cotidiano. 110.000. 110.000. O sea que ahí está, ¿eh? De esas, puede ser que unas 10.000 sean las que se lleven el gato al agua, sean las dominantes. Aún así son muchas, para aprendérselas. Siguen siendo ¿verdad? muchas, sí, ya lo creo. Bueno,
todas provienen de la variedad de la estirpe Oryza sativa. Ajá. Y hay otras variedades y otras estirpes, pero como tú dices, en plan sencillo y resumiendo, ¿no? Resumido, sí, entonces, las variedades que manejamos aquí en la zona mediterránea son variedades de tipo perlado, de las que tienen el puntito blanquito. Sí. Y es la diferencia con el resto de variedades que se cultivan en el resto del mundo. Y además con un dato también que es muy curioso y bastante anecdótico y llamativo, y es que de las 990.000 millones de toneladas que se cultivan en el mundo, fíjate, el 95 o 98% son variedades largas. Son arroces largos, de estos estrechos, que tipo asiático. Casi lo vemos en circunstancias especiales, ¿no? Por y así decirlo. Fíjate, y solamente un 2 o un 3% de toda esta producción mundial son las variedades perladas. Las variedades de aquí del Mediterráneo. El arroz de grano medio, de grano corto, a mí no me gusta llamarle redondo porque realmente ningún grano es redondo. En eso tienes razón. Porque es muy cortito, le llaman redondo, pero esto es un argot, una forma de expresarse que se inició por espontaneidad y que ha tenido una continuidad. Yo quisiera incluso que esto poco a poco se fuera rectificando, concretando un poco. Pero bueno, el caso es lo mismo. Haces bien en corregirlo. Quiero decir que el arroz largo es el que domina el mundo, y el arroz corto o medio, el perlado, el que tiene el puntito blanco, es prácticamente una anécdota dentro del mundo del arroz. Fíjate. Y sin embargo es el arroz que domina la zona mediterránea, parte de algunos países de América, algo en California y algo en África del Sur. Entonces, fuera de estas zonas muy localizadas, todo el resto del mundo come arroz largo. Nosotros somos los raros. Y sin embargo defendemos que este arroz es mejor que el otro. Bueno, yo diría que no hay arroz mejor ni peor. Cada arroz tiene un valor importante según la utilidad y la necesidad que tengamos del consumo de ese arroz. Quiere decir que para ciertos platos y ciertas preparaciones será necesario utilizar arroz largo. Para otras preparaciones, como por ejemplo la cocina italiana, será necesario utilizar otro tipo de largo que se llama largo A, que es largo grueso, que son los arroces de los risotos, parecen granos gigantes, ¿vale? Esos son largos gruesos. Y después tenemos los arroces nuestros, los arroces de la cuenca mediterránea, de toda la costa de la península ibérica y Grecia, Italia, Turquía, y después algo también hay en la costa africana, de algunos pequeños humedales que hay en aquella zona, y que suelen ser los de grano medio y corto. Y estos que son perlados tienen la característica de que tienen una diferencia de absorción y de transmisión de sabores diferente a los largos asiáticos, que son los largos delgaditos. Los largos delgaditos, que suelen ser además de una característica, y es que son translúcidos, mientras que los nuestros son opacos, tienen ese punto blanco que los deja opacos. En lugar de ser cristalinos o translúcidos, son perlados o opacos. Bien, pues los nuestros tienen más absorción, que utilizamos aquí, y los que utilizan en aquellas zonas, los largos delgados, tienen menos absorción de sabores, transmiten menos el sabor. De ahí que vemos que la mayor parte de las veces esos arroces son cocidos solo con agua o con agua y sal, y después son condimentados con ingredientes que se juntan con el arroz. Efectivamente, exactamente. Y el nuestro, y por eso nuestra paella es tan famosa y tiene tanto sabor, y la gente, pues verdad, de otras latitudes, pues la admira tanto, ¿no? Precisamente por esa absorción del sabor que tienen nuestros granos. Claro, son granos que nosotros cocinamos en un caldo, que o bien lo hacemos en la propia paella, o bien es un caldo previamente hecho aparte, como cuando hacemos paellas con sabores de pescado o de mar. Tenemos que hacer un caldo de pescado previamente. Después mojamos ese arroz con ese caldo de pescado, y la absorción de ese grano, de ese caldo, y la untuosidad superficial del grano por la grasita, por el aceite, que arrastra la mayor parte de aromas, es lo que le va a dar el sabor característico y especial.
Bueno, pues fíjate, una masterclass resumida, pero ya te digo, aquí tendríamos para hablar largo, largo y tendido, que fíjate, te has ido a todo el mundo y no estás hablando de cosas localizadas. Resumiendo, y un poco también para llamar a la gente, para que vamos a lanzarlo esto hoy, para que vengan el martes, porque el martes precisamente tienes aquí una ponencia, ¿no? Y una charla sobre el arroz, ¿no? Sí. Y cuéntame un poquito, porque es así resumido para que, sin decir mucho, no hagamos spoiler, para que vengan a verte el martes. Bueno, pues el martes será muy interesante lo que vamos a ver, porque nos vamos a salir del esquema, dijéramos, clásico de preparar recetas y hacer una exhibición de platos con unas recetas determinadas. Ajá. Y lo que vamos a hacer es centrarnos en una idea de conocimiento un poco sobre lo que podríamos decir la polémica del arroz. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que en el mercado existen muchos tipos de arroces y que el empaquetado de esos tipos de arroces obedece exactamente a unas normativas, a unas leyes que obligan a que digan una determinada información. Vale. Bien, ¿qué ocurre? Que esa información que las leyes obligan se cumple, es correcto, es legal, pero al consumidor esa explicación, esa información... Igual le confunde, ¿no? Yo considero que no es la que le solucionaría cuestiones. Vale. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es, ¿cómo puedo saber, leyendo lo que dice el paquete, para qué me sirve esta variedad de arroz? Vale. Entonces, en eso va a consistir principalmente lo que vamos a desgranar el martes. Nunca mejor dicho. Vamos a hacer 2 tipos de arroz, uno blando y otro más resistente, y duro. vamos a comprobar cómo uno es de una forma y el otro de otra forma. Vale. Y después lo que vamos a hacer es, cuando la gente los deguste y vea que hay esa diferencia, vamos a hablar de cómo tenemos o cómo nos llega a nosotros o no nos llega la información correcta de que esos arroces cumplen esas premisas y eso no nos lo dice o sí que nos lo dice el empaquetado. Fíjate. En eso es en lo que se va a basar la charla del martes. Muy bien, y para eso vas a hacer una prueba, nunca mejor dicho, empírica, una prueba error-ensayo, ensayo-error, que es uno de los grandes secretos, ¿verdad? Claro. De cualquier paella, para demostrarlo. Que nos sirva de base, efectivamente, para después hablar a partir de ahí. Muy bien. Pues Juan Carlos Galvis, oye, que es un honor haberte tenido aquí en la Fábrica de Radio. Gracias por venir. Y si quieres, pues el martes pues te espero. Claro, y contamos más cosas de todo y cómo está funcionando, efectivamente. Y de a ver qué ha pasado, a ver qué dice la gente. Y de cómo está funcionando Gastronoma, que yo creo que este año, pues la verdad es que se ha quedado pequeño todo este recinto, que son 10.000, se está quedando pequeño y eso es muy buena señal, ¿no? Y se está profesionalizando más. Exacto. El empezar en domingo yo creo que ha sido todo un acierto también y ya nos queda un lunes y un martes mucho más profesional y espero también que el público interesado pues saque tiempo y pueda venir, por ejemplo, a ver tu charla. ¿A qué hora va a ser, por cierto, el martes? Pues creo que es a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. No estoy seguro, pero me parece que es por la tarde. Perfecto. Después de la comida. Pues comeremos pronto ese día para verte y saber más acerca del arroz. Y espero un día también poder grabar muchas más cosas porque yo creo que ahí tenemos mucho que aprender todos. Muy bien. Pues nada, yo encantado y estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por todo. Una vez más. Gracias de verdad.